¿Qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a un programa más de La Quinta Estación. Hoy, 22 de marzo, conmemoramos el Día Internacional del Agua. Y junto a mis compañeros Matías Pantoja, panelista, y en calidad de experto, Benjamín Herrera, estaremos hablando Hola. sobre uno de los temas de importancia que lleva mucho tiempo y ha dado vuelta al mundo. ¿Qué estamos hablando? La contaminación del agua. Así que, vamos. ¿Qué tal, compañeros? Hola, hola, ¿cómo Hola, están? ¿estamos bien? ¿Qué tal? Bien. Acá Eh, sobreviviendo a esta pandemia. Sí, esta pandemia. bueno, para ir empezando, Benja, ¿qué nos puedes decir? ¿A qué consideramos contaminación del agua? Mira, según la OMS, lo que se considera como contaminación del agua es toda aquella que puede alterar la composición del agua, o sea, el H2O. Todo aquel que se le pueda agregar a eso sería considerado eh, contaminado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo que en verdad afecta a nosotros o al medio ambiente, bueno, es el agua tóxica, que es aquella que ya no se puede ni consumir ni ocuparse para otra utilidad que tenga, como la agricultura, por ejemplo. Eso es lo que nosotros entendemos como agua contaminada. Ujú. Benja, a mí para aclarar algunas dudas, entonces cuando hablamos de agua contaminada, nos referimos exactamente o específicamente, según la definición de la OMS, a algo que cambia su compuesto. Pero esto también quiere decir, por ejemplo, que el agua que nosotros consideramos potable, que tiene cloro, que tiene fósforo u otros minerales, que no son nocivos para nosotros al momento de consumirla, igual está contaminada. En estricto rigor, siguiendo lo que dice la OMS, sí sería contaminada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es dañino a nosotros y tampoco a las plantas u otros organismos, porque no nos hace daño. El tema que contamina es cuando es tóxico. Por ejemplo, la eutroficación del agua es un proceso que es enriquecer el agua. Le ponen flúor y todo, aunque este caso es de la agricultura, por si acaso. Y Eh, sabiendo, ¿qué? y sa- y Dime. sabiendo esto, que la calidad del agua está afectada, es imposible garantizar el bienestar del medio ambiente y eh, saber que pueden haber enfermedades para las personas y perjudiciales también para la agricultura. Sí, no, o sea, depende de si es un entorno controlado, ahí sí. Por ejemplo, como te decía, la eutroficación del agua es ese proceso que enriquece el agua para los cultivos. ¿Qué pasa? Que como son tan ricos en mineral y todo eso, la planta en sí empieza a incrementar su tamaño y a exigir más minerales, o sea, minerales como el oxígeno, y eso le va quitando oxígeno al agua y empieza a generar ese olor dentro del agua como olor húmedo apestoso. Y ¿Ya? claro, en ese caso esa agua no se podría ocupar más. De hecho, sería un agua residual que simplemente serviría como para contaminar. No se Perfecto. podría ni consumir Entonces, como acotación, tenemos que entonces diferenciar lo que es el agua contaminada del agua tóxica, ¿verdad? del agua tóxica, claro. El agua Una tóxica no se sería, puede consumir. exacto. Muchas gracias por tu aclaración. Sabiendo esto, también eh, la contaminación que del agua viene también a través de, muy enfatizada en esto del plástico, porque aunque la gente la está reduciendo, e igual se sigue viendo cómo la gente lanza plástico y las mismas islas de plástico que se están viendo. La cuestión es Claro. que esto empeora el hábitat de los animales, la biodiversidad, la fauna marina se ve afectada por todo esto. Sí, tenés razón. Y no solamente la fauna marina, que, o sea, es importante, también nosotros, porque según está la disponibilidad del agua, eh, va creciendo el PIB de cada país. Eh, Casi un 25% del agua influye en el PIB de los países. Así que sí, obviamente el medio ambiente es muy importante, pero también afecta económicamente, ¿cachai? Claro. Algo brígido. Colgándose de este tema de la contaminación del agua,
que afecta principalmente, como decía Alan, también a la fauna marina, cómo también esto repercute en el consumo humano, ya sea, por ejemplo, de las ciudades portuarias o las aldeas que se encuentran cerca a mares y que principalmente se alimentan o su principal sustento son los ecosistemas marinos. ¿Cómo afecta a las personas esto? Bueno, ahí afecta mucho, porque, por ejemplo, los países que no tienen tanta disponibilidad del agua, como serían los casos de los países tercermundistas, eh, estarían afectados por la enfermedad y mala higiene del entorno, y son víctimas de enfermedades. Por ejemplo, en Asia es un buen ejemplo. En Asia es uno de los que tiene los ríos y lagos más contaminados. Y ahí se nota que la salubridad es deficiente, Ujú. o no comparado con América, por ejemplo, que aunque no lo crean, es bastante mayor que la de Asia. Claro. Y también me gustaría enfatizar un poco en que yo no sé si tendrán los datos concretos exactamente, pero yo creo que existe un tipo de balanza, por decir así, en donde está la contaminación que viene de los residuos cotidianos, lo que es plástico, quizá alcantarillado, pero también tenemos por otro lado lo que son los metales pesados o este tipo de Mm. contaminación que, por decir así, es invisible al momento a simple vista. ¿Cuál Sí. crees tú que es más nociva? A ver, yo creo que el que más nociva es lo del petróleo. Si te refieres como minerales de la tierra, el petróleo. Lo- Cuando se cae o se rompe un barco de petróleo y cae en el mar, yo creo que eso es muy perjudicial porque queda como aceite dentro del océano y Claro, no se puede sacar tan fácil y contamina y daña mucho el ecosistema. De hecho, es curioso eso lo que mencionaste del todo lo que puede contaminar el agua, porque eh, en algunos casos, hasta el mercurio, como que está en Mena, que todavía está por sacarse, pero se encuentra dentro del nivel del mar, también llega a contaminar el agua en algunos niveles. No tanto y no es tan común, pero pasa. claro, pero esto se puede ver también reflejado en ciertos alimentos. Por ejemplo, mm, de hecho, por la misma OMS no se recomienda consumir, por ejemplo, atún o algunos pescados azules diariamente por este mismo tema del mercurio, que puede ser Claro, nocivo para nuestra salud. claro, ahí se propaga una enfermedad fácil por el consumo de peces o animales marinos que han estado en un entorno contaminado. Es algo que es difícil de controlar y impredecible de saber, que es impredecible. Ujú. Sabiendo esto, ¿cuáles serían las soluciones que puede hacer alguien o recomendaciones para las personas en cuanto para poder preservar el agua, a tener menos contaminación? Mm, Bueno, primero obviamente reducir el uso de plástico y lo otro sería controlar el flujo de los barcos pesqueros porque esas personas son las que más contaminan por lo menos a nivel de plástico. Y también o soluciones más creativas, por ejemplo, Salubag, como la creación que se hizo acá en Chile de bolsas o elementos de plástico que se disuelven con el agua, de hecho en una hora se disuelve, es algo muy innovador y bueno para el medio ambiente. También hay otras cosas como por ejemplo la, con estas cosas que se guardan las latas de cerveza, que sean comestibles para los peces. Claro, Eso es una muy buena idea, porque como se suele pasar que se confunden los peces con su comida, en vez de que sea plástico, es un plástico que ellos pueden comer y no les va a hacer mal. Eso lo claro. encuentro una muy buena idea. Oye, Benja, yo no sé si tú tendrás alguna noción de por qué, pero si existen todas estas alternativas que son ultra eco-friendly, por decir, que son súper amigables con el ecosistema, ¿por qué no las ocupamos y por qué se sigue viendo la bolsa plástica que va a tardar miles de años en biodegradarse? ¿Por qué seguimos viendo latas que llevan no sé cuántos años tiradas en la playa? ¿Por qué no usamos estas opciones que sí son viables para un ecosistema sano? Bueno, eso es curioso porque hay muy pocos países que están
realmente dispuestos a cambiar algo del ecosistema. De hecho, tomando algo que tú tomaste Alan, que de las islas de plástico, Sí. son 5 en total, y de esas 5, ningún país se quiso reunir o hacer algo. De hecho, solamente hubo una persona, que es Boyan Slack, un holandés, que tuvo una idea de cómo mejorar esto. Así que si te podría responder tu pregunta, Mati, es que no hay como una real voluntad a hacer Mm. un cambio verdadero. ¿Cachai? Son innovación y todo. De hecho, ahora que pienso, había una confederación en Francia que era del medio ambiente, pero se establecieron algunos puntos, pero nunca se llegó a nada. O sea, Entonces, todo esto pasa netamente por falta de interés por parte de las falta de cabecillas de los interés, países. Claro, es claro. triste en verdad, ¿no? Sí, es que además es un costo grande y es un desafío muy, porque todo el plástico que hay en el océano se presume que está muy al fondo del mar y ya es difícil, hacer esa tarea, es muy difícil, porque no existe la maquinaria para hacerlo, y si hay que hacerlo hay que desarrollarla, pues y eso cuesta plata, y no hay muchos inversionistas ni países que van a tomar el riesgo, si es que no ven algún beneficio, ¿cachai? Es cierto. Eh, Teniendo en cuenta todo esto, cada vez más se está viendo que el individualismo de cada país afecta igualmente el ecosistema. El ecosistema. Eh, Ahora quiero tocar un tema que, bueno, ha tenido todo un año de controversia, polémica, luz, lo que es el efecto coronavirus. ¿Tú crees que ha Efecto coronavirus. afectado, ha afectado y ha beneficiado en cuanto a la contaminación, al medio ambiente, el coronavirus? Ya que, por ejemplo, en Venecia, si te das cuenta, cuando empezó la cuarentena, unos días después, el agua de todos los canales se veía limpia, a diferencia de cómo la gente lo ha visto durante tantos años. Mm, Mira, sí, tiene razón. El caso de Venecia, es un claro ejemplo de que la inactividad humana puede afectar drásticamente al bienestar del medio ambiente. Pero en el caso del agua se debería tomar un poco más de tiempo, porque primero estamos hablando de plástico, que el plástico de mala calidad se demora 10 años en biodegradarse y se biodegrada en pedacitos. Así que sí afecta, de hecho se muestran, como tú dijiste, en el caso de Venecia y otros países que tienen canales en sus ciudades. eh, pero al menos en ese sentido del agua se necesitaría un poco más de tiempo de esta inactividad humana, o al Claro, menos porque más de concientización. es verdad, porque si bien podemos ver, en este caso de Venecia, yo también lo vi, había muchos registros en internet en donde incluso se pueden ver delfines, pero esto tiene que ver más que todo con la baja cantidad de personas que acuden, entonces también los animales van como quizás recuperando su ecosistema, pero eso no quiere decir que el agua esté completamente o haya vuelto a su estado natural. Claro, También hay que tener en cuenta, yo creo, que es súper importante la cantidad de mascarillas desechables que estamos usando. Yo no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de las personas cuando sale o la que está trabajando ocupa una mascarilla desechable mínimo unas 3 o 4 veces al día. Y estas mascarillas que van a la basura, muchas de ellas llegan al mar, ¿o no? sí, definitivamente. Más de alguna va a llegar al mar y va a afectar. Y esas no son de esta nueva, plástico, de esta salud que se biodegradan. No, lo dudo que sean, ojalá, pero no lo dudo. Tienes razón en eso. Que en este efecto de coronavirus, quizá al principio sí afectó, pero con esto de cómo se está llevando, difícil de recuperar. Tienes razón. Claro, de hecho hay hartos registros audiovisuales en donde en Australia, por ejemplo, hay arrecifes de coral y se ven Mm, mascarillas atrapadas en estos arrecifes que no están precisamente cerca de las ciudades. Entonces igual es como, entre comillas, triste ver como por parte que se ve como el agua un poco más limpia por el tema de que la gente no está cuidando las playas o no está, no sé, entrando al mar, pero también podemos ver como todo la basura que se genera en la tierra está llegando también al mar de igual manera. claro.
Y todo eso todo eso es lo que va a la deriva de los plásticos, llegan a las islas de plástico, Ujú. que, bueno, ya los dije antes que son cinco, y la más grande estaría en el Pacífico Norte, en el espacio en que está Estados Unidos y Canadá y China y Rusia, entre medio y estaría la más grande, ¿Qué tamaño tiene esta isla? mira, para ponerlo en comparación, sería 3 veces Francia, Uf, Wow, muy tres grande. veces, y tiene unas 2.000 toneladas de plástico. Y claro, y piénsalo, si se juntan esas 5 islas, perdón, tendría un continente de basura. Fácil. y estas islas, por ejemplo, no pertenecen a ningún país, porque entiendo que esta basura que está flotando en el mar debe estar inserta en algún espacio marítimo de alguna nación, ¿verdad? La nación, por ejemplo, en la que está inserta esta isla, o esta isla en verdad, no se hace cargo, no la considera propia. No, porque esa isla está justo en el medio de estas dos naciones, de estas tres grandes naciones, en verdad, pero está en este espacio que no es de nadie, Ya. así que un país no siente la obligación de hacerse Tiran cargo. la pelota entre ellos. Claro. De hecho, en las pequeñas comunidades intentan recolectar basura, lo que les sirve, pero son pequeñas comunidades nomás, que navegan y recogen la basura que les sirve y se van. Pero más allá de eso, no existe una responsabilidad de las ciudades, excepto el holandés que le estaba diciendo, Boyan Slat, que está haciendo como ese rescate del medio ambiente, de la biodiversidad marina. Claro, pero Y, este trabajo vendría siendo ya como activismo personal más que a nivel de un país. claro, es activismo personal. Pero es una buena idea. Claro, O sea, su idea es como es aprovechar las corrientes marinas, eh, y hacer como hacer como una red de boyas, y abajo hay una red que cuando se reúne toda la basura, levantar esa red y llevársela. Eh, Pero claro, ¿Mm? Como para ir finalizando ya el programa, ¿cuál una recomendación que le darías a las personas para poder preservar el agua y poder tener una vida digna de aquí a muchos años? O sea, ser ecologista, no voy a caer en el activismo porque es difícil, algunas personas es difícil tener una vida ecológica, pero reutilizar lo más que se pueda los plásticos, no sé, si tenéis un bidón de agua, lo gastáis, bueno, reúne toda la basura en ese bidón de agua que está vacío y ahí vaya a estar ayudando. O reutilizar los plásticos, en hacerlo, estos ladrillos de plástico, reutilizar todo el plástico que uno pueda. claro, y Y eso yo recomendaría. al fin y al cabo, hoy sí tenemos los medios, hay también muchos puntos de reciclaje, hay aplicaciones que muestran los puntos de reciclaje cerca en las comunas. Claro, Entonces, además de tener como, la idea es como activar esa conciencia, esa chispita y decir que en verdad esto nos está ayudando a nosotros y a nuestras futuras generaciones, porque en verdad nadie quiere vivir en un mundo que no tenga agua, ¿verdad? Sí, claro. hay que Eso es otro preservar tema, que al nuestro final va planeta. gastando Exacto. claro, al final va gastando el agua que se pueda consumir, porque el agua que se consume generalmente es de ríos, porque no voy a gastar el agua de un lago. Pero, y claro, esa agua se ve contaminada y llega hasta el océano y está como está. Bueno, nuestra charla ha sido muy informativa, muy amena. Muchas gracias, Benja. Muchas gracias, Matías. Esto fue todo por el día de hoy. No Quédense en tiren basura. la edición de La Quinta Estación. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chicos, que estén bien, hasta luego.